Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando de Voz, el último día de mayo y también el último programa de esta primera temporada, y me acompaña para cerrar esta temporada que nació, por así decirlo, el padrino de todas las discusiones constitucionales que hemos tenido acá en Comando de Voz, el convencional constituyente Ricardo Neumann. Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola Mario, ¿todo bien por acá? Y qué honor poder cerrar esta primera temporada de un programa que yo creo que, al menos comentarios que me llegan a mí recurrentemente, muy agradecido por una ciudadanía que yo creo que hoy día tiene que informarse más que nunca para decidir probablemente la elección más importante de nuestras vidas en septiembre. Sí, pues, y también agradecerle también a todo el público que nos escucha a través de las plataformas, a través de Radio Santa Cruz, de Radio Fusión y Radio Felipe FM, porque sabes, había dejado bastante de lado lo que eran las redes sociales y me puse a leer algunas cosas que publiqué al inicio de temporada y tenía algunos comentarios que no había visto. Por ejemplo, de gente que me puso: oye, los felicito, los escucho todos los días cuando voy camino al trabajo. Entonces debo hacer un mea culpa que dejé un poco de lado las redes sociales para este proyecto, pero en la segunda temporada vamos a volver recargados en la parte social digital. Así que un saludo a todos ellos. Buenísimo. Sí, sí. Oye, Ricardo, quería preguntarte al tiro de entrada, ¿en qué andas? Porque tengo entendido que andas haciendo algunas charlas a lo largo del país. Si nos puedes contar dónde estás, qué se viene, saber un poco dónde está Ricardo Neumann esta semana. Andamos de gira, efectivamente. Estamos en el sur ahora, en Concepción. Después vamos a ir a Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Vamos a estar recorriendo varias ciudades del sur, justamente haciendo la pega que creo yo más importante que tenemos que hacer en esta última etapa del proceso, que es informar, comentar finalmente cómo se viene este borrador constitucional que ya está listo con sus 499 artículos, y bueno, que a partir de esa información, obviamente la ciudadanía, que no es tonta, saque sus propias conclusiones y vote responsablemente el 4 de septiembre. Así que andamos recorriendo Chile, también para yo poder igual lo antes posible irme a instalar de manera definitiva, obviamente en nuestro distrito, que le debo, por razones obvias, una responsabilidad especial en esta pega final de información ciudadana. Oye, ¿y de qué se trata esta gira informativa? ¿Tú te reúnes con grupos de la sociedad civil, me imagino, y explicas lo mismo que hemos conversado, me imagino, en este programa, acerca de cómo quedó el articulado de esta nueva constitución? Y porque creo que a todos, de una u otra forma, nos aprieta el zapato de alguna forma esta nueva constitución. De alguna forma sí, a muchos nos golpea. Y yo creo que me gustaría saber más o menos qué te dice la gente cuando vas a conversar con ellos. Sí, yo en general creo que la gente tiene la película bien clara, ¿eh? Y como bien tú dices, más allá de que obviamente hay que tener una visión global, en lo posible leerse los 499 artículos, que no es una pega fácil, siempre hay un punto finalmente que se convierte en el punto de no retorno de las personas. O sea, yo creo que esta constitución finalmente no deja libre a nadie. O sea, no hay grupo, industria, gremio, sector, grupo de personas, asociación, etcétera, que de alguna u otra forma no se vea negativamente afectado por las normas de esta constitución. Entonces, nosotros estos días la idea es reunirnos justamente con grupos de la sociedad civil, de distintos gremios, de distintos sectores. Hacemos mucha radio, mucho matinal de televisión local. Nos juntamos también, obviamente, con el sector más político, de militancia, de distintos partidos, y sobre todo con muchos jóvenes. Yo creo que esta campaña de información necesita dos cosas principales: activar a la ciudadanía por un lado,
porque yo creo que los políticos tienen que ir progresivamente desapareciendo de esta decisión y son los ciudadanos los que se tienen que tomar la cancha, digamos. Totalmente. Y lo otro, activar a los jóvenes. Yo creo que es fundamental que los jóvenes, que son finalmente los que van a tener más años de afectación en el buen o mal sentido de esta Constitución, dependiendo de lo que se decía el 4 de septiembre, ¿Sí? Yo creo que son los que deberían estar más interesados en este proceso constituyente, y en eso estamos tratando de informar, de activar a la ciudadanía, de activar a los jóvenes, y por supuesto que finalmente sean ellos mismos los que terminen en sus círculos respectivos informando, porque también por muy constituyente que uno sea, no podemos estar en todos los lugares de Chile al mismo tiempo. O sea, si es que no somos capaces, después de estos encuentros de educación cívica, encuentros informativos, donde también visitamos muchos colegios, si no son las mismas personas las que terminan replicando el mensaje que nosotros tratamos de dar, por supuesto que es insuficiente el que solo estén los constituyentes de uno y otro lado dispersos por Chile, porque eso obviamente no abarca y ni tiene impacto en toda la ciudadanía. Así que con ese rol de activación yo creo también tiene un elemento especial esta gira en la que estamos, que no estoy yo solo. Yo me muevo mucho con mis colegas constituyentes, que somos de alguna otra forma los más jóvenes, entre comillas. Todavía me siento joven yo, del sector de la derecha, de la centro derecha. Estamos con Constanza Juve, con Eduardo Cretón, con Catherine Montalegre, con Felipe Mena, que es convencional de Valdivia, y yo, finalmente los que estamos aquí, como te digo, tratando de activar a la ciudadanía y muy especialmente a los jóvenes en este proceso que se viene. A propósito de lo que estás comentando, escuché un podcast que publicó hace poco Las Nuevas Generaciones de la UDI, donde Camila Toiber con Valentín Matus le hacen una entrevista a la Katy Montalegre, muy interesante, como también los jóvenes se están interesando y están tratando de difundir eso. Y te quiero contar algo, mira, voy a revelar aquí información confidencial en este programa. A ver. Yo sé que a través de las radios son miles las personas que nos escuchan y no tenemos cómo saber quiénes son. Pero sí, yo tengo aquí en la mano, ahora mismo, la estadística de toda la temporada, estos 3 meses, de quiénes fueron los que nos escucharon, las estadísticas que nos entrega la plataforma. Y te voy a contar que entre los 18 y 22 años de edad tenemos una escucha de nuestro total, de nuestro 100%, entre 18 y 22 años, un 22%. Entre 23 y 27 años, 18%. O sea, entre los 18 y 27 tenemos 40% de nuestra audiencia en digital. Mira, muy bueno. Súper interesante, porque uno esperaría que fuera gente mayor de 30 años los que le interesan estos temas, pero tenemos clavado un 40% entre los 18 y 27 años de edad en comando de voz a través de lo que es plataformas digitales. Así que a mí me impresiona ese dato y me parece muy bueno. No, lo encuentro súper bueno y te felicito, porque yo creo que la juventud en general tiende a ser apática con estos temas, pero progresivamente yo creo que se va involucrando, se va informando, le toma el peso histórico que implica estar informado en este proceso, y bueno, yo creo que es fundamental porque, como te digo, finalmente son los jóvenes los que van a tener una mayor cantidad de Claro. su vida, digamos, afectada, para bien o para mal, con la decisión que se toma el 4 de septiembre. Estamos conversando con Ricardo Neumann, abogado, profesor de Derecho Constitucional y convencional constituyente por el Distrito 16. Y ahora, lo que siempre hago cada semana con usted, pues, señor Neumann, el profe Neumann. Le quiero pedir que me explique algunas cosas, pues que me explique qué ha pasado la última semana con la comisión que tú estás integrando, que es la de preámbulo. En algún minuto nos adelantaste que el preámbulo se vislumbraba o como una introducción, o también podría llegar a ser parte del articulado. ¿Me pudieras contar más o menos en qué va eso y cuándo se presenta en el Pleno? Sí, mira, a ver, la semana pasada estuvimos terminando de sesionar en la comisión de preámbulo. Pasó algo
Mira, te iba a decir, pasó algo extraño, pero la verdad es que a esta altura ya como que uno está medio curado de espanto de las cosas que ocurren en la convención. ¿Ya? La comisión de preámbulo está integrada por 15 convencionales, de los cuales somos 3 de derecha y el resto todos adscriben a la izquierda, obviamente en todas sus líneas y la diversidad también que tienen las diversas izquierdas. Claro. Pero gran parte de los convencionales de izquierda se juntaron el fin de semana pasado entre gallo y medianoche, sin normas de publicidad, sin sesionar de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, ¿Ya? a definir un preámbulo entre ellos. Yo creo que está ¿serio? en todo su derecho. A ver, yo no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Yo creo que un grupo de convencionales, sobre todo si pertenecen al mismo sector, tienen todo el derecho de juntarse en instancias aparte a las sesiones regulares de deliberación para poder llegar a los acuerdos entre ellos que les parezca mejor. Lo criticable aquí es que finalmente esa instancia informal, donde solo participaron algunos, se consideró como parte esencial de la deliberación oficial que nunca ocurrió. Entonces finalmente la semana pasada, el día jueves, llevamos a votar, llegaron con un texto derechamente cocinado, como te digo, en sesiones que no eran formales, que no se transmitieron por ningún lado, donde no hay transparencia, y obviamente el texto que se aprobó de preámbulo fue este texto que previamente la vereda al frente a la que yo pertenezco dejó cocinado días antes. Y es complicado porque si ya es complicado tener una constitución de 499 artículos donde solamente está representado un sector del espectro político del país, el preámbulo tenía que ser por definición al menos esa introducción que nos representara a todos, o que al menos se haya deliberado con todas las visiones y con todas las sensibilidades sobre la mesa. Y ni para eso dio. Y es un poco, yo creo, tratando de cerrar el punto, es lo que yo te comentaba la semana pasada. Yo quizás ingenuamente esperé que de este proceso de preámbulo se dieran cosas distintas, más virtuosas a las que estuvimos acostumbrados estos últimos 11 meses, pero la verdad es que finalmente el preámbulo terminó siendo un reflejo fiel a lo que fue el proceso constituyente. Un proceso excluyente, donde se cocinaron muchas normas solamente entre aquellos que piensan igual, sin tener una vocación de deliberación integradora entre distintas visiones que pudieran construir finalmente un texto constitucional que nos representara a todos. Y bueno, terminamos el jueves votando un preámbulo que, en definitiva, al igual que las normas constitucionales, al parecer solamente va a ser la versión de un solo sector de la política, y esta constitución, en vez de ser la casa de todos, solamente va a ser la casa de algunos. Y el preámbulo y la forma en que se fraguó y que te estoy contando, yo creo que refleja muy bien finalmente esa dinámica con la que lamentablemente estuvimos discutiendo estas normas constitucionales que finalmente fueron discutidas de manera excluyente. Lo que leo en tu forma de contarme esto es cierta resignación, así como casi cierto cansancio de ¿para qué vamos a seguir peleando si ya sabíamos que esto iba a ocurrir? De verdad siento en tus palabras que esa sensación. Puede ser. Yo creo que ya después de tantos meses uno está medio curado de espanto, pero yo la esperanza es lo último que pierdo, digamos. Y yo decía, bueno, por lo menos este proceso accidentado de 11 meses en donde, por supuesto, han pasado cosas bien frustrantes para mí en lo personal, en lo profesional, etcétera, desde distintas perspectivas. Decía, bueno, por último, esta última etapa, estos descuentos del proceso constituyente, donde a mí me toca participar, digamos, en un texto que idealmente tenía que unir todas las visiones para introducir de manera justa las normas que estuvimos trabajando este último tiempo. Efectivamente es frustrante, porque yo esperaba por último que en esta última etapa hubieran funcionado las cosas de manera distinta, pero no fue así. Oye, Ricardo, ¿y cuándo se votan en el pleno estas normas de preámbulo? Mira, el jueves de esta semana, se va a hacer una votación previa, porque quizás aquí me voy a ir muy en lo técnico, pero tiene que ver justamente con algo que tú me preguntabas hace un ratito. El preámbulo formalmente, si bien puede ser una fuente interpretativa de las normas permanentes de la Constitución, no es parte del articulado de la Constitución, ¿ya? Y eso es importante, no solamente porque tiene que ver con la naturaleza jurídica de los preámbulos, que, como te digo, por regla general son fuente interpretativa, pero no norma propiamente tal,
es importante porque tiene impacto en los quórums. Nosotros, por el reglamento y también por las normas que nos da la Constitución vigente al momento de ponernos de acuerdo como constituyente, la Constitución nos dice y el reglamento nos dice que nosotros las normas constitucionales nos tenemos que poner de acuerdo con los famosos 2/3, Ya. que tenían esa idea de garantía, de poder influenciar, digamos, y potenciar el diálogo, de que todos los sectores estén representados. Lamentablemente ocurrió. Entonces, el preámbulo entonces no estaría sometido a los 2/3. Y ese es el punto que está en discusión, porque en estricto rigor, o al menos como lo veo yo, es que como el preámbulo no es norma constitucional, efectivamente no estaría sometido a los 2/3 y por lo tanto tendría que votarse por simple mayoría, que es la regla general de aquellas votaciones donde no deliberamos sobre normas constituyentes propiamente tales. Y eso la verdad es que yo creía que iba a estar claro, pero lamentablemente siguen, digamos, estas irregularidades que te voy contando y al parecer algunos prefieren que esto se vote por 2/3 en vez de mayoría simple, porque al final el sector hegemónico de la convención no solamente no quiere que la derecha, la centro-derecha esté representada en el preámbulo, sino que también quieren evitar que los sectores más extremos de izquierda, digamos, se vayan en collera, como ha resultado y ha sido usual en el proceso, y que terminen finalmente aprobando párrafos de preámbulo que para su visión desde la izquierda terminen siendo muy ridículos. Entonces, básicamente, el establecer el quórum de 2/3 en vez del quórum de mayoría simple es una forma un poco tramposa que tiene la Convención Constitucional de no solamente bloquear a la derecha, sino que bloquear el lenguaje inclusivo, el somos humanes, que te acordás que lo comentábamos la semana pasada, el todos, todas y todes. Y yo la verdad es que, si bien no estoy de acuerdo con esas expresiones, considero, tal como yo digo, que desde la derecha desde la derecha el preámbulo debería haber tenido algo que incluyera la visión de mi sector. Bueno, también hay una izquierda que cree en estas cosas de lenguaje inclusivo y todo, que también yo creo que debió haber sido incluida. Y el tema de subirle artificialmente el quórum al preámbulo, por lo que te explicaba, como te digo, no solamente bloquea a mi sector, sino que bloquea a la misma izquierda entre ellos mismos. Entonces, esto no hace más que finalmente demostrarte que el ánimo con el que se construyó el texto constitucional, ahora expresado en el ánimo en el que se construyó el preámbulo, como te digo, es muy segregador, y no solamente segregador entre la izquierda y la derecha, sino que entre los mismos sectores de izquierda tratan de hacerse zancadilla, y eso te demuestra finalmente la exclusión con la que fue deliberada el texto constitucional, que, como te digo, el preámbulo finalmente terminó siendo un gran ejemplo de las cosas y un gran resumen de las cosas y las dinámicas un poco tramposas que terminaron pasando estos últimos 11 meses. No digo yo que usted es el profe Neumann, con la claridad que nos explica. Estamos conversando con Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16. Y siguiendo con el tema del trabajo de la convención de la última semana, me gustaría saber si tú tienes información o nos pudieras comentar acerca de cómo va trabajando. Bueno, en realidad esto ya lo hemos sabido a través de la prensa, el tema de la Comisión de Normas Transitorias para eventualmente, si esto es aprobado, de cómo se va a ejecutar en el tiempo. Entonces, se ha discutido bastante el tema de los quórum para que el Congreso eventualmente pueda modificar esta nueva constitución en el caso de ser aprobada. Y estos quórum de 2/3 que están actualmente establecidos, muchos lo están mirando como que sería una norma candado, porque sabemos que en el Congreso es muy difícil alcanzar los 2/3, considerando que ambas cámaras hoy en día están 50-50. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú y qué crees que debería ser el escenario menos malo en el caso que esto se aprobase y tuviésemos que modificarlo vía Congreso Nacional. Sí, efectivamente, yo creo que esta es otra trampa más. Una de las razones que yo me recuerdo claramente, yo creo que tú también te vas a acordar y la gente que nos escucha le va a pasar lo mismo, era que
cuando empezó el proceso constituyente, una de las cosas que se criticaban en nuestra constitución vigente es justamente que existían unas especies de candados, de enclaves autoritarios, de chalecos de fuerza, para hacer muy difícil la reforma a la actual constitución. Sí, recuerdo. Creo que la historia terminó probando finalmente que eso no era tan así, porque si no, no estaríamos en este proceso, digamos. Claro. Pero es chistoso finalmente por el doble estándar que tiene la izquierda en este caso. Porque una de sus líneas argumentativas más claras al momento de abogar por el cambio constitucional era efectivamente el deshacerse de estos enclaves autoritarios que les decían ellos, que impedían que la Constitución pudiera reformarse de manera fácil, digamos, durante el tiempo. Y claro, ahora que les toca a ellos, o que más bien ya les tocó redactar su propia Constitución, ¿Sí? Te das cuenta que finalmente los mismos candados que ellos criticaban terminan replicándose. Hay videos de Fernando Atria hace 5 o 10 años haciéndose bolsa los 2/3. De hecho, no sé si te acuerdas también al principio del proceso que incluso la misma norma de 2/3 era como puesta en duda porque decía que era demasiado autoritario, qué sé yo. Sí, Bueno, recuerdo. ahora que tienen su constitución hecha, caen justamente en ese argumento que ellos criticaban. Entonces, te demuestra finalmente el ánimo totalitario con el que se ha hecho todo esto. Porque claro, en vez de ser consistente con una argumentación que quizás yo puedo o no estar de acuerdo, pero al menos que en el tiempo uno mantenga su línea argumentativa y que uno sea consistente, cuando no les convenía, los 2/3 era un enclave autoritario. Y ahora que les conviene, porque básicamente lo que quieren es hacer irreformable este proyecto de constitución si es que se llega a aprobar, ahora los 2/3 son la mejor mayoría del mundo y las defienden a pie cerrado. Entonces, muestra finalmente el doble estándar con el que se escribió esta constitución. Y lo que se criticaba en un inicio, finalmente se termina defendiendo porque ahora les conviene. Y eso la verdad es que a mí me parece muy injusto. Y un último matiz, esta norma de irreformabilidad o de dificultar la reformabilidad de la Constitución por el quórum de 2/3 rige a este Congreso. Pero el Congreso siguiente, la legislatura siguiente, que va a ser electa con las normas de este borrador de Constitución, en el caso que se apruebe, sus normas, ellos necesitan mayoría simple. Entonces, básicamente, este es un bloqueo particular a esta legislatura porque ellos ya saben que en esta legislatura el Congreso está equilibrado. Por lo tanto, a este Congreso equilibrado, para que no se equilibre su Constitución y se quede con su color político, le ponen un quórum de 2/3. Pero al siguiente Congreso, que va a ser un Congreso elegido con normas de escaños reservados, paridad y bueno, finalmente todo lo que sabemos que en la que derivó la misma composición política que hoy día tenemos en la Convención, no, es que cuando se elija con las normas nuestras, ese próximo Congreso pasa a tener quórum regular y no el quórum calificado de 2/3. Entonces, tú finalmente te das cuenta como el nivel de arbitrariedad, de inconsistencia, de contradicciones, se pisan la cola entre ellos. Y como te digo, de un proceso donde pasan ese tipo de cosas que quizás yo me fui en la bola un poco técnica, pero yo creo que las personas que nos escuchan entienden perfectamente. Lo entiendo. Que es totalmente impresentable. Y de ese proceso donde se generan este tipo de trampas impresentables, bueno, surgieron las 499 artículos. Entonces, no puede salir nada bueno de un proceso en donde finalmente este tipo de dinámicas estuvieron a la orden del día. Ricardo, entonces, este tema de los 2/3 para reformar con la actual legislatura y la mayoría simple para una eventual futura legislatura ya quedó entre las normas que la comisión va a presentar al Pleno. ¿Eso se va al Pleno? Efectivamente, sí, y se va a votar. Mira. Se va a votar dentro de esta semana. También el mismo jueves, entiendo yo. Ricardo, nos quedan alrededor de 7-8 minutos de programa y para comenzar a cerrar, te quiero preguntar sobre lo que en algún minuto nos adelantaste en otro capítulo sobre un grupo de organizaciones civiles, ciudadanas, que estaban siendo apoyadas por ti y por muchos otros constituyentes del ala democrática, de centro derecha también. Iban a presentar, y también de centro izquierda. Y también de centro izquierda, iban a presentar los primeros días de junio la llamada Otra Constitución.
y como yo sé que tú has estado trabajando con estas organizaciones, quería saber si podemos romper la línea del spoiler, quizás, o nos pudiera hacer un pequeño adelanto de los contenidos, porque, o más que de los contenidos, que me imagino que van a ser presentados en su minuto, de cuáles van a ser los principios rectores de esto. Porque estamos muy interesados en saber, yo por lo menos estoy muy ansioso de poder conocer esa propuesta y tengo que preguntarte si es que nos puede adelantar algo. De todas maneras, creo que hay dos ideas fundamentales en este proyecto llamado La Otra Constitución, o la OC, jugando un poquito a lo que alguna vez fue la AC, que fue una de las formas en que se empezó a instalar el proceso constituyente ya hace 5 o 10 años atrás. Es que a la ciudadanía se le dé la posibilidad no solamente de oponerse a un mal texto, que hoy día es la opción rechazo. El rechazo significa oponerse a este mal texto que sacó adelante en estos últimos meses una accidentada convención constitucional. Pero la idea es dejar en claro que votar rechazo finalmente no nos deja en el status quo, no nos deja como estamos, sino que tiene la posibilidad efectivamente de seguir una discusión con altura de miras bastante más razonable y justa que la que hemos tenido en este proceso constituyente accidentado de la Convención Constitucional, donde podamos empezar desde ya a tener una discusión sobre, bueno, ¿cuál es el sueño de la otra Constitución? Si es que la versión, el borrador de la Convención es malo, pero tampoco queremos quedarnos como estamos, bueno, empecemos a hablar de otra Constitución, ni la actual ni la de la Convención, sino que otra Constitución. Y es muy importante porque le refleja a la ciudadanía finalmente de que votar rechazo no es quedarnos como estamos, claro, sino que el proceso sigue. Y en segundo lugar, algo que hablábamos la semana pasada, Mario, permite empezar a decirle a la ciudadanía que esto sigue, pero con contenido. O sea, la idea es que la otra Constitución empiece a transmitirle a la opinión pública, bueno, cuáles son las cosas que sí, con las que sí creemos que como comunidad política chilena nos podemos encontrar en vez de dividirnos. El grave problema que tuvo el proceso constituyente de la Convención es que terminó con un borrador de Constitución contradictorio que nos desune en vez de unirnos. Bueno, la otra Constitución es de alguna u otra forma proponerle a la ciudadanía el ejercicio de diálogo, de conversación, que no se dio tan bien en este espacio de la Convención, para empezar a hablar las cosas que sí nos unen, que sí nos representan a todos, que sí las queremos para que definan el futuro de Chile en los próximos 30, 40 años. Y eso desde la ciudadanía. Como te digo, nosotros estamos apoyando este proceso, o este proyecto más bien, pero la idea es que sean los ciudadanos los que tomen el protagonismo. Y ahí justamente las propuestas van a salir desde la ciudadanía, vamos a tomar procesos, el mismo proceso de la convención, las iniciativas populares que fueron rechazadas. Hubo hace algunos años un proceso de Michelle Bachelet que también tiene normas interesantes que podemos empezar a incluir a la discusión, y es básicamente un ejercicio de diálogo. Si la Convención Constitucional fue un intento frustrado de generar en Chile una deliberación democrática que nos permita reencontrarnos como sociedad y en vez de unirnos nos desune, bueno, que la otra Constitución sea desde ya la posibilidad de poder empezar a ponernos de acuerdo en algo bastante más razonable que el texto que salió de la Convención, y eso en definitiva es este proyecto ciudadano que se llama La Otra Constitución, donde finalmente también se va a terminar llamando a la ciudadanía a decir, bueno, si usted vota rechazo pero no quiere quedarse como está, marque arriba en la esquinita su voto, no se anula, no pasa nada, o C. Así como alguna vez se marcaron en los votos la AC, claro, hoy día que se vote la OC, que la ciudadanía se exprese claramente que votar rechazo es rechazar el texto de la Convención, pero que no es terminar la historia del proceso constituyente, y empecemos desde ya a conversar cuáles serían esos ejes y esos principios de una Constitución que sí esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas esperan. Técnicamente estamos ya en el último día del mes de mayo. Dijiste que esto se iba a lanzar más o menos la primera semana de junio. Vamos a tener pauta de prensa, lo vamos a ver por los medios. Pregunto porque no quiero que se me pase de largo. No, yo te avisaré de todas maneras, pero ya el detalle del lanzamiento yo creo que va a ser además más tirado hacia el fin de semana, pero el detalle yo prefiero que sea sorpresa. Ya, porque también
se va a lanzar con una dinámica de intervención urbana que queremos dejar obviamente sorpresa, a la sorpresa, pero como te digo, siempre que se participe, como te digo, de este espíritu de diálogo que lamentablemente no existió en la Convención Constitucional. Estamos conversando con Ricardo Neumann, convencional constituyente por el distrito 16. Ricardo, me quedé con la mitad de la pauta que tenía preparada para conversar contigo guardada porque... siempre nos pasa. Bueno. Pero además quería aprovechar de darte las gracias por habernos acompañado estos 3 últimos meses en esta primera temporada de Comando de Voz a través de Radio Santa Cruz, Radio Fusión de Lolol y Radio Felipe FM en la región del Maule, porque has sido un invitado de lujo. Se nota que tienes una trayectoria académica porque nos has explicado semana a semana muy bien todas las preguntas de este tipo que a veces no entiende mucho. Lo has explicado con mucha claridad y te agradecemos que te hayas tomado el tiempo porque es mucha la pega que has tenido y de verdad lo valoro profundamente que semana a semana te hayas comprometido con nosotros porque ha sido tremendo y ha sido genial poder conversar contigo para poder transmitirle a toda la gente el trabajo que has realizado. No, Mario, la verdad es que yo te agradezco a ti, primero porque la verdad es que yo creo que tú entiendes bastante, lo que pasa es que tus preguntas son pedagógicamente muy importantes porque me permiten a mí poder desarrollar justamente en simple cosas que no son tan simples, sobre todo en un proceso tan enredado como lo ha sido el proceso de la convención. Yo la verdad es que, bueno, participo diariamente de distintos medios y todo, pero en la vorágine del rating de los matinales o de las radios, digamos, de Santiago, uno no tiene el tiempo y el lujo de poder desarrollar los temas tan bien como tus preguntas me lo han permitido en este tiempo. Así que yo te lo agradezco porque, como te digo, más que un favor, para mí es parte fundamental de mi pega. Mi pega, cuando yo fui elegido, además yo fui elegido con un eslogan que yo dije que no quiero que sea eslogan, que quiero que sea realidad, que prometía que de alguna u otra forma todos participemos del proceso constituyente, que seamos todos constituyentes. Y por lo tanto, más allá de mi pega de redacción de la convención, yo te diría que la otra patita o la otra cara de la moneda de mi trabajo, que es igual de importante, es estar en contacto con las personas de nuestro distrito, con las vecinas y vecinos que por supuesto tienen dudas, que quieren saber más del proceso, y eso es igual de importante de la pega que constituyente que yo hice en Santiago, en el fondo. El estar informando a la ciudadanía, el hacer partícipe a la ciudadanía de un proceso inédito y, bueno, lamentablemente accidentado como el que tuvimos en la Convención Constitucional, es parte fundamental de mi pega, así que en verdad el agradecido soy yo, porque me permitiste justamente tener un canal importantísimo para poder transmitir, informar y explicar estas cosas constitucionales que a veces son tan enredadas. Y yo, por supuesto, darle el agradecimiento también a todos nuestros auditores a través de las radios, las miles de personas que nos escucharon diariamente, de lunes a viernes en este programa, y también a todas esas personas, ese 40% de nuestra audiencia en digital a través de internet, que son jóvenes, que me sorprendió entre los 18 y los 27 años, que no pensé que iban a ser tantos los que se iban a interesar por este tema y me pareció muy importante también destacarlo en este último programa, y un abrazo también para todos ellos, como por supuesto también a toda la gente de todas las edades que nos escucha a través de cualquiera de nuestras plataformas. Ricardo, un tremendo abrazo, mucho éxito y esperamos seguir conversando contigo en una segunda temporada muy pronto de Comando de Voz. De todas maneras, un abrazo grande, un abrazo a todas las personas que martes a martes nos escucharon este tiempo. Y lo que siempre digo, infórmese, lea el borrador. La gente no es tonta, se va a dar cuenta solita qué es lo que tiene que hacer el 4 de septiembre, pero para eso, infórmese, lea lo que está en el borrador, siga conversaciones como las que tú también, Mario, has podido abrirle a la comunidad de nuestro distrito, y eso, que tomemos responsablemente la decisión quizás más importante que va a tener nuestra vida democrática en los próximos 40 años, que es esta elección del plebiscito de salida el 4 de septiembre. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos. Adiós, chao. Un abrazo. Chao, chao.
Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl, presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en comandodevoz.cl. Hasta la próxima.